Y paso ahora a Henry Ebrard, que tiene unos comentarios que hacer acerca de estas leyes que hemos venido analizando en el día de hoy. Claro que sí, o sea que un dato que la gente me estaba preguntando, como estamos mencionando, los precios de los combustibles, de eso cuánto es impuesto. Entonces ahí tenemos el dato que nos facilitó el Ministerio de Industria y Comercio, sumando los dos impuestos que gravan los principales combustibles, con excepción del GLP. Gasolina premium, 61 pesos con 4 centavos de los 163 pesos con 50. La gasolina regular, 55 pesos con 23 de los 153 con 90. Y el gasoil regular, 30 pesos con 93. En el caso del GLP, 8 pesos con 29. Es una de las razones por la cual tanta gente se ha pasado a GLP. Volviendo entonces a el segundo de los 3 proyectos de ley que habían sido depositados la semana pasada. Ahí nos referimos al proyecto de ley de racionalización de gastos tributarios e incentivos. Este proyecto de ley constaba, quiero decir, me consta todavía, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 artículos. Entiendo que las decisiones que se tomaron hoy en la reunión del Palacio matan al artículo 1 y 2, que tenía que ver con Proindustria. No tenemos información en cuanto a si cambia algo de los artículos 3, 4 y 5, que tiene que ver con el impuesto a las bancas de lotería y bancas de apuesta, donde ahí se ratifica el tema de una indexación anual. Eso ya estaba en la ley. Lo que sí cambia es la administración del impuesto, porque había un 40% que se quedaba, en el caso de las bancas de lotería, en la lotería, y un 60% se entregaba en la tesorería. Con esta propuesta de ley, ya nada se queda en la lotería recibe, pero lo tiene que pasar completico a Hacienda. Eso parece ser un buen cambio. Lo mismo acontece en el caso de las bancas deportivas, donde ahí todo se va a quedar nuevamente en Hacienda en vez de la Secretaría de Deportes. Lo que sí parece es que de mantenerse la redacción tal como cual, la indexación que no se haya hecho desde diciembre de 2006, parece que se condonaría en el caso de las bancas de apuesta y las bancas de lotería, lo cual me parece un tema interesante, porque sí se puede aplicar la indexación a los combustibles que pagamos todos, porque no se puede aplicar y a indexar el impuesto a las bancas de lotería y las bancas de apuesta. Eso se lo dejamos de reflexión al legislador, que sabe mucho de esos temas. En el artículo 6, que tiene que ver con gravar con ITEVIS a todas las instituciones del sector público, no tenemos claro a hoy si este artículo se queda o no. Mucha gente me preguntó, pero ¿qué impacto eso tiene? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Bueno, hay un sentido que uno pudiese pensar, que nuevamente de flujo de caja para el Estado, vamos a asumir cualquier contratista o proveedor de servicio o de bienes al Estado, a una municipalidad, un ayuntamiento, que antes facturaba sin ITEVIS. De prosperar este proyecto de ley, tendría que añadir al precio el 16% de ITEVIS. ¿Y qué pasa? Que en este caso, si el ayuntamiento o la institución pública se atrasa en el pago de la factura, 3, 4 meses, lo que me comentan algunos proveedores, que es práctica común y corriente, pues el impacto va a ser muy negativo para el contratista o el proveedor, claro, porque él va a tener que entregar a la DGI un ITEVIS que no ha cobrado. Esto puede ser una medida que tenga algunos efectos que conviene todavía estudiar, y ojalá ahí podamos tener la opinión ilustrada de varios expertos en la materia de la fiscalidad. En esencia, yo creo que para mí son los dos puntos que quedan como puntos de interrogación, además del tema de los incentivos al sector turismo y a la zona fronteriza, pero yo aspiraría a creer que si se ha resuelto el problema para Proindustria y la industria local, lo más probable es pensar que lo mismo afectaría positivamente también. O sea que en este caso quedaría muy poco de este proyecto de ley. Eso nos quedaría entonces con el proyecto de ley que menos se ha discutido.
que es quizás el más importante de todos, en fin de cuentas, que es el proyecto de ley que propone una modificación bastante importante al presupuesto en varios aspectos. Primero, del lado de los ingresos, prevé el incremento de los ingresos. ¿De qué modo? Incorporando básicamente un ingreso extraordinario, o sea, un ingreso de capital, que es el producto de la venta del 49% de las acciones de Refidonza. Y básicamente el destino de esos ingresos adicionales va a servir para cubrir parcialmente el sobregiro que hay en la cuenta de subsidio a la electricidad, pero también una partida adicional de gasto para la Junta Central Electoral y especialmente el aumento para los médicos, que eso es yo creo que una conquista que finalmente logró el gremio médico. Pero hay que recordar que esta partida no estaba en el presupuesto, por ende se tuvo que aumentar esta partida de gasto. El resto entonces es que del lado de los gastos entonces se hace una serie de adecuaciones y especialmente obviamente en la partida de gasto, además de Junta Central, que es una partida chiquita, los médicos, que estamos hablando ahí de unos 800 millones de pesos. La tajada más importante es esta transferencia para cubrir no tanto el incremento del subsidio, sino el hecho de que no se ha podido disminuir el subsidio a la electricidad tal como se esperaba en el presupuesto. No se debió haber hecho eso. Un solo punto yo quisiera añadir antes de pasarte la palabra, Luis, es que ahí no me queda claro de qué manera se va a poder reducir en más de 11.000 millones de pesos los gastos de todas las dependencias del Estado, con excepción de educación y salud, sin que se tome unas medidas muy claras y quizás probablemente acompañar este proyecto de ley de modificación del presupuesto de un proyecto de ley con una serie de medidas drásticas para obtener este recorte. Y finalmente, del lado de los ingresos, se perdió 7.000 millones de pesos versus el presupuesto, se va a desacelerar la economía, no se logra la indexación que se esperaba en la con el fondo, pero mágicamente al final del año se va a lograr la meta que había inicialmente en el presupuesto. Pregunta, ¿será que vienen otras medidas, Luis? Eso es algo que yo tenía aquí después de ver la declaración del señor presidente de la República, cuando se terminó la reunión con los empresarios. Yo tenía aquí la pregunta, queda la interrogante de si el gobierno resuelve el problema del FMI con la solución que se ha planteado o si se buscarán otras alternativas a esta situación. Yo diría que hay tres opciones: aumentar los impuestos, lo cual por el momento se descarta luego de lo ocurrido en la reunión; reducir el gasto público, lo cual no se ha planteado claramente por parte de los ministros del gobierno, salvo lo relativo al subsidio eléctrico y lo que está planteado en el proyecto de ley de modificación del presupuesto; negociar con el FMI un déficit mayor para cerrar el año. También decía que el gobierno puede continuar mejorando los ingresos mediante una aplicación más efectiva de las leyes de incentivo. Hay que decir que algunas cosas no se plantearon adecuadamente cuando se hizo el presupuesto, cuando se negoció el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como por ejemplo el tema del subsidio a la electricidad. La cantidad que se puso en el presupuesto obviamente no era suficiente para atender este renglón y ahora estamos con ese problema. Esto lo que te puede dar a ti la pauta es de que probablemente se pueda llegar a algún tipo de acuerdo con el Fondo Monetario para flexibilizar algunas de las cosas que están previstas y de alguna manera poder cumplir, porque yo creo que ese es el mayor interés del gobierno y de la nación dominicana. Pero eso te muestra una vez más que el fondo no es la garantía de todo. Mañana no se pierdan la agenda económica, va a tener una vista muy especial para seguir analizando para ustedes todas las implicaciones de lo que está aconteciendo con esas decisiones, lo del Fondo Monetario Internacional. Nos acompañará en el programa de mañana el diputado Pelegrín Castillo. Bueno, amigos y amigas de Agenda Económica, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Este ha sido un análisis que hemos hecho tratando de orientar, no necesariamente con todas las informaciones en la mano, porque lo que estamos tomando como base para hacer este análisis del día de hoy fueron las declaraciones del presidente de la República luego de terminada la reunión con los empresarios.